¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos con Carlos Rubio, subdirector de Integrales Consultores. Hola Ricardo, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de platicar contigo, con tu auditorio. No, al contrario, gracias a ti por tomarnos la llamada. Acaban de presentar un reporte, el cual son 4 puntos del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. No sé por dónde te gustaría comenzar, si por lo bueno, lo malo. Sí, como comentas, la semana pasada presentamos un reporte en el que analizamos más de 100 indicadores que van desde temas de seguridad, justicia, derechos humanos, economía, finanzas, indicadores sociales, etcétera, un poco con el objetivo de presentar a la ciudadanía cómo dejó el presidente López Obrador varios rubros, cuáles fueron los logros, los avances y qué retos quedan pendientes, qué tareas tendrá que ahora asumir la presidenta Sheinbaum. Y lo que vemos es pues, un resultado mixto, ¿no? No podemos decir que todo es positivo, todo es negativo. En realidad lo que vemos es una mezcla de ambos, aunque si lo pusiéramos en la balanza, sí vemos más negativos que positivos. Sí, claro. Pero si quieres, empezando por lo positivo, podríamos destacar en primer lugar que el presidente López Obrador se fue como con un porcentaje de aprobación entre el 60 y el 70%, dependiendo de la casa encuestadora. Eso lo convirtió en el presidente más popular en dejar un sexenio en los últimos 30, 35 años, y obviamente eso le ayudó a consolidar pues, las mayorías calificadas que Morena ahora tiene en la Cámara de Diputados, en 18 congresos estatales, en varias gubernaturas, etcétera, ¿no? Entonces ahí un resultado positivo que se ha traducido en un humor social positivo. Estamos ahí midiendo, por ejemplo, los resultados de Ipsos, que es una consultora de estudios de opinión pública a nivel internacional, y ellos aseguran que más del 60% de los mexicanos creen que el país va en la dirección correcta, que se están tomando las decisiones correctas, que su calidad de vida va a mejorar con el sexenio de Sheinbaum, y eso pues podría traducirse en un aumento del consumo interno, un mercado interno fuerte. Entonces es una señal positiva, y también logros importantes en materia social. Efectivamente, según los indicadores que reporta el Coneval, hasta 2022, porque es la última cifra que está disponible, hay reducciones importantes en términos, por ejemplo, del porcentaje de población que vive en pobreza, que se redujo casi 6 puntos porcentuales, es decir, 6% menos mexicanos que viven en situación de pobreza. Es un logro importante que responde en parte a los programas sociales que la administración anterior implementó y que esta va a mantener, incluyendo la pensión para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, etcétera, etcétera. Aunque obviamente ahí pues el gran desafío va a ser qué tan sostenible van a ser estos programas sociales, cómo los Los van a nuevos, ¿no? financiar. Correcto, y se van a crear nuevos. La presidenta ya anunció al menos tres, uno de los cuales el registro empezó hoy mismo, el de mujeres adultas mayores De de 60 60 a y más, sesenta ¿no? y cuatro años, correcto, que va pues a empezar, con el que va a empezar. Pero bueno, estos programas sociales están ya imponiendo una presión importante a las finanzas públicas, entonces persiste la duda de realmente qué tan sostenibles van a ser. Una pregunta ahí en el tema de economía. Estaba revisando los índices. Muchas personas salieron de la pobreza en este sexenio. ¿Qué tan representativos fueron los programas sociales para que salieran de la pobreza? Sí, justo, como te decía, los programas sin duda influyeron en esos resultados. Sin duda permitieron a muchos complementar salarios que, a pesar de que crecieron en el último sexenio, siguen siendo bajos en muchas partes del país. Y además pues les permitieron compensar los efectos de la inflación, que como sabemos no es un fenómeno exclusivamente mexicano, pues fue una tendencia internacional, pero la inflación aumentó en los últimos años, y eso se tradujo en precios más altos de la canasta básica, de los productos que todos los días compramos en el súper, etcétera. Entonces, pues, los programas sociales les ayudaron a paliar esos efectos, a mejorar su capacidad de compra, sus condiciones de vida, pero es importante señalar que no todas las carencias que reporta el Coneval mejoraron. Es el caso, por ejemplo, del porcentaje de población que vive con carencias de acceso a salud, que creció casi Ok. 23% el sexenio anterior, es decir, 23% más mexicanos que no tienen derecho a servicios de salud pública. Y Sin embargo, no bajó el presupuesto, ¿verdad? O el gasto de salud no disminuyó.
Justo es lo que iba a comentar. Eso en parte se debe a que el gasto en salud se mantuvo prácticamente igual que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, alrededor del 2.5% del PIB, es decir, no aumentó la inversión en la construcción de hospitales, en la provisión de servicios de salud, etcétera, a pesar de lo que ha mencionado el presidente López Obrador. Lo vimos traducido en múltiples episodios a lo largo del sexenio pasado, las protestas de los padres de personas con Niños con cáncer, cáncer. de niños con cáncer, que había pues escasez de medicamentos oncológicos para tratamiento de otras enfermedades raras, etcétera, ¿no? Entonces ahí un tema que queda pendiente, que la próxima administración tendrá que atender, el de la salud pública. Otro tema de los que me gustaría tratar en el punto 3, política y gobierno, la calidad de la democracia. Ahí prácticamente en todos los indicadores caímos bastante, excepto el índice de desarrollo de la democracia promedio nacional. Correcto. ¿A qué se debe que la mayoría de la población sienta que el nivel de la democracia disminuyó? Sí, ahí lo que estamos evaluando, estamos tomando en cuenta varios rankings internacionales que organizan, digo, que preparan organizaciones como Freedom House, Be Democracy, The Economist, que comparan en algunos casos más de 180 países para evaluar la fortaleza de sus instituciones democráticas. Y lo que vemos es que México cayó en todos, tanto en términos del lugar que ocupamos en ese ranking como del puntaje final que obtenemos en cada uno de ellos. Y eso responde, en primer lugar, pues un proceso de concentración de poder en la figura del presidente, de la presidenta ahora, del poder ejecutivo, un debilitamiento de los pesos y contrapesos que vimos desde el inicio del sexenio, con ataques reputacionales contra organizaciones de la sociedad civil, contra medios de comunicación y la prensa libre, contra los organismos reguladores, incluyendo todavía el interés de desaparecerlos. Y por último, hace unas semanas, la aprobación de la reforma al Poder Judicial, que prácticamente lo nulifica como un contrapeso al Ejecutivo. Entonces, esa disminución en la calidad democrática es resultado de todo ese proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas que hemos visto a lo largo de los últimos 6 años y que parece que con esta administración se mantendrá. Un reto sin duda para la siguiente presidenta, ¿no? Correcto, un reto y de hecho en el discurso de toma de protesta que hizo tanto en la Cámara de Diputados como en el Zócalo capitalino, anunció, celebró, defendió la aprobación de la reforma al Poder Judicial, no dio muestras de tratar de matizarla en las leyes secundarias, que era algo que se estimaba que podría llegar a ser. Entonces parece que ese esfuerzo de concentrar el poder se mantendrá y pues tenemos ya prácticamente un partido hegemónico, Morena, que pues es mayoritario en el Congreso, en una mayoría de los congresos estatales y en una mayoría de las gubernaturas estatales. Ok. Por último, me gustaría, uno de los indicadores más importantes en un gobierno, sí que es la seguridad, y es de lo que más carecemos en este país. ¿Cuáles son a grandes rasgos, cómo termina este sexenio? Sí, bueno, como comentas, si vemos solamente los datos que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que veremos es un decremento en algunos índices delictivos. Es el caso, por ejemplo, de la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que cayó casi 23% en el comparativo entre 2024 y 2018. No obstante, ya que desagregamos los datos y nos vamos a nivel regional, lo que vemos son pues episodios de violencia homicida en múltiples entidades, lo hemos visto en las últimas semanas en Sinaloa, pero es el caso también de Sonora, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Colima, en donde los grupos del crimen organizado se han empoderado muchísimo. El sexenio anterior no hubo realmente una estrategia para hacerles frente, para limitar su poderío. De hecho, el proceso electoral de 2023-2024 fue el más violento del que tenemos registro, casi 900 víctimas de violencia política, más de 260 asesinatos de precandidatos, candidatos, aspirantes a puestos de elección popular. Entonces, la inseguridad es uno de los grandes desafíos que hereda la administración de Claudia Sheinbaum, la principal preocupación para más del 60% de los mexicanos, según varias encuestas. Aunque aquí sí hay que decir que vemos algunas señales positivas, al menos de lo que se ha anunciado hasta ahora por parte de Omar García Harfuch, el nuevo secretario de Seguridad, y la misma presidenta Claudia Sheinbaum en sus discursos de toma de protesta,
parece ser que sí este sexenio tendremos una estrategia de seguridad basada en criterios técnicos, con conocimiento operativo de la situación de inseguridad en los estados. Entonces, pues bueno, vemos algunas señales de optimismo en ese tema. En cuanto a la percepción de seguridad, disminuyó bastante del 75% al 59% en esta administración, en comparación con Peña Nieto. Sin embargo, en la Ciudad de México la percepción de seguridad es alta, ¿no? Sí, en realidad los porcentajes de percepción de inseguridad siguen siendo muy altos en prácticamente todos los estados de la República. Como dices, más del 50-60% de la población considera que vive en ciudades o entidades peligrosas o inseguras. Sí hubo un decremento consistente de la percepción de inseguridad a lo largo de los últimos 6 años, y en cierta medida ello responde a la mejoría en algunos indicadores de inseguridad, sobre todo lo que tiene que ver con robo de vehículos, robo en transporte público. El robo sí se redujo en la administración anterior, eso mejoró la percepción de la seguridad, y también parece ser que la simple presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en las calles de algunas entidades contribuyó a que la ciudadanía percibiera que estaba en una mejor situación de seguridad pública, aunque no fuera realmente el caso, ¿no? Simplemente la percepción mejoró. Ok, haciendo un balance, ¿cuál consideras tú que vaya a ser el panorama para esta nueva administración encabezada por Claudia Sheinbaum? Sí, bueno, creo que de entrada lo que vemos es muchísimo optimismo. La presidenta Sheinbaum ha generado una enorme expectativa de resultados, de continuidad, de transformación, una agenda de género importante que ha mencionado en cada una de sus intervenciones en los últimos días, incluyendo en las conferencias matutinas, y una posible mejoría en términos de seguridad pública, aunque como decía, va a enfrentar desafíos importantes, sobre todo en términos fiscales, un presupuesto ya muy acotado, que la obligará pues, a tener que buscar formas alternativas de financiar los programas sociales y el ambicioso plan de infraestructura que ya anunció, incluyendo la construcción de vías férreas hacia el norte, de la extensión del Tren Maya, aeropuertos, puertos, Trenes de pasajeros. carreteras, trenes de pasajeros, etcétera. Entonces, hay un desafío porque se trata de una política expansiva en gasto sin que haya un compromiso de crecimiento económico, una reforma fiscal o cambios en términos de recaudación, ¿no? Entonces, Que bueno, no se va a atrever a los primeros días ni al primer año a aventarse una reforma fiscal, ¿no? correcto, no se vislumbra posible en el corto plazo. De hecho, no ha hecho ningún tipo de anuncio en ese sentido. Pero bueno, pues sí, ese es uno de los grandes retos que va a enfrentar, porque el presidente López Obrador pudo financiar estos programas sociales y sus proyectos de infraestructura básicamente acaparando los fideicomisos y los fondos para emergencias que estaban disponibles en el presupuesto, pero que hoy prácticamente queda una porción muy pequeña para que Claudia Sheinbaum pueda seguir haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, ella sí ya se va a ver en la necesidad de buscarle una alternativa a esa necesidad de gasto. Carlos Rubio, pues muchísimas gracias por recibirnos la llamada. No sé si quieras agregar algo más. No, nada más comentarles que el reporte completo se puede consultar en nuestra página integralia.com.mx y en nuestras páginas de X y LinkedIn. Ahí podrán ver los 104 indicadores que evaluamos, incluyendo el periodo de análisis y la fuente, para que también puedan ser verificados. Perfecto. Carlos, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Esperamos poderte dar lata en esto más adelante para seguir platicando un poco de lo que está pasando. Buenísimo, perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Claro que sí. Sale, muchísimas gracias.